Hola, muy buenas tardes. La intención de estar filmando este video es porque vamos a hablar sobre las características de las personas envidiosas. Es decir, vamos a tratar de explicar lo que es la envidia desde el punto de vista psicológico. Y para iniciar nosotros podemos definir o establecer que tenemos una envidia positiva y otra envidia negativa. Pero ¿cuáles son las características de las personas envidiosas? La envidia es un sentimiento que surge a partir de la comparación con otra persona. Y normalmente esta comparación se hace con otras personas que tienen habilidades más desarrolladas, ¿verdad?, que nosotros, o que también inclusive llega a tener cosas materiales en mayor abundancia que nosotros, como las joyas, autos, viajes, ropa, casas, etcétera. En términos generales, las personas envidiosas se sienten todo el tiempo menos afortunadas, así como menos valiosas que otras personas. Y cuando la envidia que siente llega a ser tan grande, porque en algunas ocasiones va aumentando, va siendo explosiva, a tal grado que pueden llegar incluso a intentar destruir o atacar a la persona que envidian. Es decir, tienen esos instintos destructores. Por ello, es importante aprender a identificar a este tipo de personas, que inclusive manifiestan que no son felices, no están a gusto con ellas mismas. Para que no nos afecte ni intenten entrometerse en nuestra vida, ¿verdad?, con ellos, pues hay que tener mucho cuidado, hay que saberlos identificar, ya que mientras sigan con esa actitud y experimentando ese sentimiento negativo, como lo es la envidia, pueden establecer, desarrollar e incluso traernos conflictos de índole personal. En nuestra sociedad sabemos, ¿verdad?, que en el contexto en el cual nos vamos relacionando como seres humanos, se han hecho estudios y resulta que es más frecuente, ¿verdad?, en ambos sexos. O sea, suele ser frecuentes tanto en hombres como en mujeres. O sea, no es una exclusividad de mujeres como a veces se piensa. También los hombres sienten envidia. En todas las culturas, a través de la historia y a través de los años, este sentimiento ha sido considerado negativo. Mas, sin embargo, nosotros también podemos, como al principio dijimos, puede ser un sentimiento positivo, el cual nos va a permitir crecer, el cual nos va a permitir voltear y ver los logros y éxitos de la otra persona. Si este sentimiento es negativo, ¿verdad?, pues en algunas ocasiones, sí, estaba denominado como lo que comúnmente conocemos como el mal de ojo. Por lo que muchos suelen colocarse en su brazo izquierdo, específicamente en su muñeca, un contra, es decir, una pulsera de chaquiras de oro o el famoso hilo rojo. Más sin embargo, la envidia, ¿sí?, se han hecho estudios en la cual puede surgir por escasez de cosas materiales, como lo mencionamos anteriormente, por falta de liderazgo, de seguridad, ¿sí?, en algunas posiciones en las empresas. Por experiencia he encontrado que las envidias son muy frecuentes cuando se promueve a un nuevo elemento a ocupar cierto nivel de jefatura o gerencias o directores. Porque luego dicen, bueno, ¿y yo por qué
no tengo ese puesto. Si ya tengo años, yo me lo merezco. No se lo merece él. A lo mejor es el consentido, a lo mejor, ¿verdad? Es el que lo anda apapachando al director, ¿sí? En la cuestión, en el caso de las mujeres, por ejemplo, se refiere mucho a lo que es a la belleza. Hay cierto recelo por la belleza física. Una mujer se empieza a comparar y dice, no, pues es que ella es más joven, ella es más bella, ella es más delgada, tiene un buen cuerpo, tiene de qué presumir. Cuando uno se mete en el círculo de las ricas, de las personas pudientes, empiezan a compararse, ¿sí? Económicamente, físicamente. Claro, ahora muchas famosas tienen y ricas tienen la posibilidad de hacerse estéticas, ¿verdad? Porque es como que compite la mujer con la mujer. La envidia hace parte e inclusive pertenece a uno de los pecados capitales. Si nosotros recordamos, hay 7 pecados capitales, donde está la soberbia, la avaricia, la lujuria, ira, la gula, la pereza. ¿Y qué creen? La envidia es un pecado capital. Ha sido considerado un pecado capital y es un sentimiento negativo que suele reducir a quien envidia en una persona hostil, amargada y frustrada. Sí, una de las características de las personas con envidia es que tienen alto índice de frustración, alto índice de amargura. El que es envidioso o envidiosa, ¿verdad?, no hace su sentimiento así de una manera evidente. Hay muchas partes oscuras. Los oculta de una manera tan hipócrita que cuando los saco se vuelven oportunistas, ¿sí?, aduladores. Pienso que definitivamente la envidia es una clara declaración de inferioridad. Sin embargo, aquí me estoy refiriendo de manera puntual que ese sentimiento suele ser tan bajo que a menudo hace que las personas que envidian afecten su actitud, su sentimiento, su forma de pensar, su estructura mental. Lo enferman y hasta a largo periodo pues llegan a envejecer más rápido, llegan a tener problemas de salud más frecuentes. ¿Sí? No es cierto que exista una envidia sana, es lo que dicen. Igualmente, es envidia con el mismo rencor. Un envidioso está lleno de rencor. De que siempre así lo pongamos del color que sea o el término que quieras. La envidia hace parte de una baja autoestima que tiene la persona a sí misma, su propia inseguridad. ¿Cuántas personas no hemos conocido inseguras por falta de, tal vez, de carácter, por una personalidad también estructurada y definida, ¿sí? Entonces, si la envidia consideramos pues que es una enfermedad, ¿sí? Una enfermedad, ¿verdad? Es un vicio, ¿verdad?, muy mezquino, que arrastra por el suelo, como una serpiente. El envidioso se dice por ahí que puede morir, pero la envidia nunca, ¿sí? En cuanto el hombre, hablando de mujeres, de hombre y mujer, abandona ese sentimiento, ¿sí?, esa envidia, pues ¿qué creen? Empieza
prepararse para entrar en el camino de la dicha. ¿Sí? La envidia no nos deja ser felices, la envidia no nos deja crecer, la envidia no nos deja desarrollarnos. Dicen por ahí que la envidia es el hombre de la mediocridad. ¿Sí? Pero ¿cuál es el punto, por ejemplo, en el caso de una mujer que es bonita por fuera? Pero cuando eres tan fea por dentro, traicionera. Dicen por allá que hay que hablar con la boca llena. Cuando hablamos con la boca llena es feo, pero cuando tenemos una cabeza vacía es peor. ¿Sí? A veces las palabras duelen más que los golpes y hacen más daño. ¿Sí? Hay que tener cuidado. También se puede decir que la felicidad de dos es envidia de miles. ¿Sí? Lo que he aprendido en esta materia de motivación y emoción es cómo reconocer una persona envidiosa o inclusive yo cómo identificar ese estímulo de envidia, porque todos tenemos en cierto momento envidia y vamos a tener siempre envidia. Eso es algo que no podemos eliminar, pero podemos controlar. ¿Sí? Esta materia me ha servido para identificar a personas en mi área de trabajo, ¿verdad? Cuando la envidia es un poco oculta, pero con el trato, con su manera de actuar, con su manera de pensar, con su manera de dirigirse a las demás personas, uno empieza a observar. Lo que he aprendido también es empezar a observar, a ver cómo la envidia hace a una persona infeliz, cómo la envidia suele tener esas actitudes agresivas, físicas y verbales. Lo ideal sería que evitáramos a los envidiosos porque pues como que nos quitan la energía, pero no, tenemos que aprender, ¿verdad?, a vivir con ese tipo de personas. No podemos vivir aislados, ni nosotros podemos echar a la basura este sentimiento que, como al principio lo mencioné, surge a partir de una comparación con otra persona. Una persona de éxito, una persona que ha logrado mucho, no a base de favores, sino por su propio talento, por su propio esfuerzo, por su propia dedicación, por su propia preparación. ¿Cuántas personas en sí ustedes conocen que no son envidiosas? ¿Cuántas personas son envidiosas? En el siguiente blog, espacio, vamos a tratar de identificar alguna de esas características. Por el momento, ahorita esta primera etapa era tratar de definir ese sentimiento. Vamos a tener el apoyo de otra compañera que se está desarrollando en psicología en nuestro querido instituto IMPO. Por el momento vamos a descansar, vamos a relajarnos, vamos a concentrarnos y en unos segundos daremos inicio a la segunda parte. Vamos a hacer una entrevista para ver qué piensa una persona. ¿Vale? Hola, muy buenas tardes. Esperamos que la primera parte haya sido de su agrado y para darle continuidad a este tema tan importante que es la envidia, vamos a tener la participación de nuestra compañera Jackie, también se está desarrollando en psicología en nuestro instituto IMPO. Ella nos va a empezar a platicar de los rasgos más comunes de las personas envidiosas. Buenas tardes, Jackie. Hola, buenas tardes, Jorge. Bienvenida y espero Gracias.
sea del agrado de todos. Claro. Y siéntate en tu casa. Gracias, muy ¿Qué amable. nos tienes para el día de hoy? Mira, vamos a tocar básicamente las características, los rasgos de las personas envidiosas. En general son 6 puntos importantes los que vamos a generar. El primer punto, comenzamos con la pobre autoestima. El segundo punto, se comparan continuamente. El tercer punto es el que desean lo que tienen los demás, desean todo esto que tienen las personas demás, hacen quedar mal en público a las personas, se burlan de otras personas en público también, y hacen falsos halagos. Esos son como los 6 puntos más comunes. ¿A ti te ha tocado en alguna ocasión alguna persona así? Fíjate que yo creo que poquito de los 6. Sí. Y yo me estaba ahorita que estás mencionando a veces carecemos de autoestima. Sí. Porque algo no llegamos a una meta, no llegamos a un objetivo, Claro. o a lo mejor lo que yo pensaba pues era más alto, ¿verdad? Y no lo logré. O a lo mejor también, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de una persona, Ujú. ¿sí? Sí. Cuando era joven y no volteaba a verme. No volteaba a verme. Yo quería que fuera mi novia. Ah, ok. Mas no se pudo, ¿por qué? Porque yo tenía falta, no me valoraba. Mi autoestima estaba por los suelos. De los 6 puntos que acabas de mencionar, creo que vale la pena ir reflexionando, ir analizando uno por uno. Claro. Me gustaría mucho, a ver, por tu experiencia, que nos fueras desglosando, nos fueras platicando. Claro. Uno por uno. Bueno, mira, el primer punto que vamos en este momento a analizar es la pobre autoestima, como tú lo comentas, ¿no? Bueno, estas personas envidiosas carecen de amor propio, como bien tú lo comentas, ¿no? No se dan cuenta de lo mucho que valen, la valía que tienen. ¿Por qué? Porque son personas envidiosas que tienen la idea de que tengo que tener lo que la otra persona tiene, si no, no tengo valor. Y normalmente son gente que aplican su valor en cosas materiales como tal, ¿no? En este caso, tendrían tienen la impresión, perdón, de que si ellos no tienen lo que la otra persona tiene, no tienen valía o no vale nada, o no tienen esa validez que ellos desean tener. Entonces, envidian lo de los demás. Siempre se sienten en un rango menor a los demás porque no tienen lo que ellos piensan que deben de tener. Y aun cuando lo tienen, de todas maneras se sienten sin tanta valía, ¿no? Se siente cerca de una o de muchas cosas que va a sentir la envidia que vale más, ¿me explico? O sea, cada vez que ellos vayan teniendo más ganancias, se podría decir, aún así siguen teniendo muy poca valía. Es un tema bastante fuerte, la verdad, porque son personas que aun cuando tienen todo lo necesario para ser felices o tener una vida feliz, pues siguen envidiando lo que tiene la otra persona, ¿no? Y se siguen sintiendo de cierta manera menores. Fíjate, ahorita que estás comentando, me viene a la memoria las canciones mexicanas. Ok. Hay una canción que dice que la vida no vale nada. Claro. La vida no No vale vale nada. Ajá. Y entonces, ese es el reflejo de una falta de autoestima. Cuando dices que la vida no vale nada. Sí, es probable, porque te voy a decir, normalmente tienden a ser personas muy depresivas. ¿Por qué? Porque no tienen el sentido de la vida, el valor de la vida en sí, como es el tener, estoy vivo y con esto me es suficiente. Sí. No, siempre quiero tener lo que tiene el que está enfrente de mí, el que está al lado de mí, el que ya no veo, el que sí veo, el que... ¿Me explico? Entonces sí tienden a ser personas como muy depresivas en ese sentido, ¿no? Perfecto. Eh, ¿Qué no tienes del segundo punto? Bueno, el segundo punto es que se comparan continuamente, ¿no? Entonces, ¿por qué no soy igual de bonita? ¿Por qué no soy igual de delgada? ¿Por qué no tengo el mismo trabajo que mi compañero? ¿Por qué no tengo el mismo puesto? ¿Por qué no tengo la misma casa? Todo el tiempo se están comparando, ¿no? Y entonces ellos generan un rechazo hacia su persona, porque no se aceptan como son y con las condiciones que están a su alrededor pueden ser muy felices. Sin embargo, no les llena esta parte. Entonces, todo el tiempo están viendo y comparándose con la persona que tienen frente a ellos. Ese es un tema bastante difícil de identificarse a sí mismos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una vida propia. Sí, pues fíjate que también para ejemplos, híjoles, hay Claro, bastantes, ¿sí? Sí, claro. A veces uno se quiere comparar con alguien, o sea, hablando de hombre con hombre. Sí, claro. Ajá. Oye, pues fíjate que ese está bien fuerte, Ajá. ese está más alto, Exacto. ese está más güero, ese está más moreno. Y a Exacto. veces no nos
aceptamos tal y como somos. Y sucede con las mujeres también, ¿no? Y en el caso de por qué está más rubia, por qué está más alta, por qué es más delgada, por qué tiene mejor puesto, por qué su marido es mejor que el mío, etcétera. O sea, pueden sobrar pretextos, ¿no? Los pretextos pueden ser cualquier cosa, inclusive hasta la mascota que tenemos le llegan a envidiar, o sea, es un tema muy personal, ¿no? ¿Qué es lo que habla más bien del interior de la persona y las necesidades que tiene esa persona de cubrir esa parte o ese vacío, ¿no? Esto nos lleva como en relación al tercer punto, Sí, ¿cuál es ¿no? el tercer punto? El tercer punto nos habla de, siempre hablan mal de los demás. Y nos lleva muy, muy de la mano, ¿no? Sí, Sí, o sea, es muy bonita, pero ¿de qué le sirve si está fea por dentro, ¿no? sí, ¿Qué le sirve tener una casa tan padre y tan bonita si se la vive esclavizada en el trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿De qué sirve? O sea, todo el tiempo están de cierta manera criticando a la otra persona, sí. hablando mal de la otra persona. Seguramente tiene esa casísima así súper grande, pero no creo que la haya hecho de buena fe o no la ha hecho con trabajo arduo, sino a lo mejor hace cosas ilegales, no sé, ¿no? Son personas que siempre están hablando mal de la otra persona, todo el tiempo. Fíjate Ujú. que mucho de la cultura que tenemos, Sí, en su mayoría nosotros lo que vemos primero son lo negativo. claro. Cuando nos metemos a lo positivo, como que decimos, oye, pues él lo Ujú. tiene, como tú dices, oye, está en cierto Claro, nivel, tiene un puesto político, tiene un puesto directivo, sí, tiene dinero, sí, tiene exacto. fama, tiene Ajá. fortuna, tiene mujeres, Ujú. tiene esto. Dice, ¿y cómo le habrá hecho él si yo no puedo? Como que le echo hasta Ujú. la mala vibra, dices, ay, Claro, ojalá y algún día le va a ir mal, claro. ¿verdad? Pero fíjate que no necesariamente está relacionado con las personas que tienen, porque inclusive la gente que no tiene, por ejemplo, una buena estabilidad económica, esas personas también pueden ser foco de envidia y hablan mal de ellas. Una persona que es envidiosa puede hablar de una persona que dice, no le va bien en la vida porque es mala persona, Sí, porque no le echa ganas, porque hace las cosas mal, porque, ¿me explico? sí, Entonces, es una persona que está envidiosa, no le interesa el rango, no le interesa la religión, no le interesa el estatus, simplemente se satisface de cierta manera hablando mal de la otra persona. Y fíjate que esto nos da mucho que en relación al sí. cuarto paso, fíjate que el A cuarto ver. paso nos dice que son personas que hacen quedar mal en público a los demás. Sí, sí, sí. ¿Te ha pasado? Sí, Claro. incluso Ujú, en alguno de los eventos ujú, que he organizado, ujú. pues ya sabes, de repente, bueno, pásale, explicas y esto, y de repente alguien por ahí levanta la mano, yo, y te hace quedar mal. Dice, Claro, oye, lo que estás diciendo no es congruente con lo que haces. claro. Sí. Y entonces, bueno, Ajá. hay momentos en los cuales se dicen las cosas y hay momentos en los que no. Sí, claro. Pero sí hay mucha gente que te quiere, ¿verdad? Ujú. Hacer mal en público. O sea, Sí, muchos, hacerte sentir desde menos, cuando claro. estamos así entre amigos, dos o Sí, tres. O sea, claro. no necesariamente son las Sí, multitudes. Pueden ser dos o tres amigos, claro. compañeros, Exacto. lo que sea. Sí, fíjate que es un tema que es, como tú lo dices, es un tema bastante cotidiano, se podría decir, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque mientras unas personas se enfocan en hacer su trabajo y lo hacen lo mejor posible, a lo mejor no es un tema súper bien hecho, pero se enfocan en hacer su trabajo bien y las personas envidiosas todo el tiempo están diciendo, es que qué mal quedó, ajá, qué mal te ves el día de hoy. Oye, ¿tienes problemas porque te ves súper mal, eh? O sea, y te sí, lo dicen no en un tema fraternal, sino en un tema abierto para que sí, todo el mundo se dé cuenta que tú estás mal y hacerte sentir a ti mal frente a la gente, sí, ¿no? Entonces eso genera una situación emocional dañina, ¿estás de acuerdo? Porque ni es claro, una persona que te va a ayudar, sí, que no se acerca contigo de buena fe para poderte dar un hombro, a lo mejor si realmente estás mal o no, sí, o darte una solución, sino simplemente es evidenciarte delante de todos. ¿Por qué? Porque de esa manera yo consigo sentir cierto placer y en esa manera digo, conseguí que él no fuera lo que él piensa que es. ¿Me explico? Entonces es un tema bastante fuerte sí, y al final del día terminamos con el sexto paso, ¿no? sí, Que, en el caso del sexto paso es que son estas personas falsas, como te comento, falsas, porque tratan todo el sí, tiempo de halagar a los demás sí, sin motivo aparente, ¿no? No, hombre, te quedó súper bien. Uy, no, está padrísimo, está. Y por acá voltean y dicen, hombre, está horrible. O sí, sea, sí, ¿quién le sí, dijo que esto iba a ser así o no? sí, No sí, sé, sí, ¿no? sí, No, hombre, es que te ves súper bien, ese vestido te va muy bien. Uy, qué horror. O sea, si sí, viera cómo se ve de mal. Uy, o sea, sí me explico. Es gente que halaga a los demás de una manera falsa.
que no es una persona sincera, no es una Ah, persona natural o espontánea que te dice, oye, me dio gusto saludarte y verte muy bien, que estés muy bien y me voy, a lo mejor es un tema sano, pero uy, no, te ves súper bien, qué bárbaro, híjole, qué barbaridad, qué bien te ves, o sea, sí, llega un momento en el que tú hasta te sientes incómodo, ¿no? Porque dices, o sea, me lo estoy diciendo en serio, no me lo está diciendo en serio, o sea, me veo mal, o sea, te hace, ¿me sí, explico? sí, Entonces, esos son básicamente los 6 pasos como claves sí, de las personas que son muy envidiosas. Y yo creo sí, que todo mundo nos hemos cruzado en el camino sí, con esas personas. O inclusive en algún momento, a lo mejor nosotros mismos nos podemos identificar con alguno de los puntos, ¿no? sí, 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 es Ujú. cierto. El cuarto y el quinto pues sí van muy, muy ligados, ¿verdad? Porque hay otro, ¿verdad? En donde la burla, ¿verdad? Claro, que es Que el... cómo se burla uno luego de la gente, Exacto, Dios. que viene siendo el paso que es el que Sí, te exponen ante la gente, se ¿no? ponen, van ligados como Porque esos, hacen, ajá, el cuarto y exacto, el quinto y el sexto paso, van exactamente, ligaditos, exacto, ligaditos, uno con otro. exactamente. Es como un efecto dominó. Ujú, exacto. Y al final de cuentas, esas personas son personas que tienen, se enferman muy fácilmente, fíjate. Tienen Eso es sus lo que le pasa a los características, fíjate. envidiosos. Sí, tenemos como características que les pasa como tal a esas personas. Ese tipo de personas, al estar tan metidos en ese estrés, porque al final de cuentas es eso, ¿no? Estar al pendiente de lo que el otro tiene, hacerlo quedar mal y demás situaciones, mi poca autoestima, eso nos lleva a un tema de enfermedad, fíjate. Es gente que se enferma muy fácilmente. Y ahora en pleno siglo Ujú, XXI, en donde las ujú. enfermedades de moda son las mentales, como el estrés, ¿verdad? Claro, Todo le echamos la culpa al estrés, a la exacto. angustia, Ujú. ¿verdad? A las A la presiones. desesperación, el odio. Sea por el trabajo, sea Sí, por la familia, sí. porque creo que la envidia en todos los círculos o las esferas se presenta, ¿verdad? Claro, sí, claro, por supuesto. Hay en todos los sentidos. Inclusive es un tema generacional, fíjate, ¿no? Sí, Sí, es un tema que estamos todos teniendo entre nuestros usos y costumbres, ¿no? Está esa parte de la envidia, ¿no? Entre hermanos, entre primos, entre compañeros de trabajo, compañeros de escuela, entre vecinos, o sea, está entre todas las esferas. Fíjate que otra sí. de las situaciones que pasan estas personas que son envidiosas, sienten, siempre tienen el ceño fruncido. Es Ah, una característica muy común, se podría decir, ¿no? Porque todo el tiempo están como enojados en contra de lo que está pasando, en contra de su vida, ¿no? Si a mí no me pasa lo que a él le pasa, ¿por qué a mí no me está pasando? ¿Por sí. qué yo me siento menos? ¿Por qué? Pues voy a tratar de hacer esto para hacerlo sentir menos a él que a mí, ¿me explico? Todo el tiempo están con el ceño fruncido y eso es algo que no se puede evitar, se ve, es algo que se nota, ¿no? Es que ese se me hace, Ajá, perdón, Jackie, ajá, de que es como si incendiaras un cohete y le claro. estás dando vida o el nacimiento a una frustración. Exacto. Es que viven frustrados todo el tiempo. Por lo mismo, porque no, ellos sienten que no alcanzan lo que ellos desean tener. Sin embargo, son cosas que ellos pueden tener de manera muy natural. De hecho, lo tienen. Si ellos tuvieran un poco de introspección, probablemente pudieran aminorar esta parte, ¿no? De la frustración, porque realmente así se vive. Ujú, Perfecto. Y ujú. aquí, amigos, creo que en esta parte, entre los rasgos más comunes que nos ha platicado Jackie, eh, pues hay muchas cosas que hacer. En una manera personal, yo creo que teníamos, no entendíamos bien la diferencia entre lo que es una persona celosa o una persona envidiosa. Envidiosa. Ujú. Y como les dije al principio, la envidia siempre vamos a tenerla. Es una envidia, ¿verdad? Que la traemos desde nacimiento. Sí tenemos envidias positivas y envidias negativas, como lo mencionamos en el primer blog. En, una persona de éxito es de la que hay que aprender. ¿Sí? Es Claro, una persona envidiada. ¿Sí? claro, En lugar de echarle la mala vibra, la mala sal y todo eso, no, ¿sabes qué? Vamos a aprender las cosas buenas de las personas. claro. ¿Sí? Sí, Eso claro. nos podría ayudar como sociedad, como país, a salir adelante. Exacto. ¿Sí? No sé si tengas alguna otra cosa, ¿verdad? No, nada más terminamos. Es un tema social como tal. Sí tenemos ahí un tema, inclusive de salud ya, ¿no? Es gente que también todo el tiempo está depresiva. Es un tema ya, no nada más es el tema de sentir envidia, sino ya se refleja en la salud de las personas, ¿no? Entonces es un tema que ellos tienen o todos tenemos que ir manejando y hacer un poco de introspección, que era lo que yo te mencionaba,
validar y valorar lo que tenemos en nuestras vidas, como tal, lo que hemos logrado y lo que hemos forjado, con la intención de disfrutar lo que tenemos a nuestro alrededor sin tener la necesidad de, de desear lo que el otro tiene. De esta manera estaríamos sanando muchas cosas. Hay que entender que no todo mundo tiene que ser igual, o tenemos que ser igual a, o tenemos que ser más que, ¿no? Siempre con lo que nosotros tenemos podemos ser felices, y con eso no necesitamos envidiar a nadie. Ya ven cómo hay que aprender mucho todos los días. Les agradecemos mucho el tiempo y esperamos que este tema en particular sobre las envidias, que no hay mucho escrito, se empiece a desarrollar y se tomen las medidas necesarias, primero que se conozca este síntoma, ¿verdad? Exacto. Y pues posteriormente podemos irlo con su tratamiento adecuado. Pues muchas gracias y Gracias, estamos Joaquín. para el siguiente video. Exactamente. Hasta luego. Que pasen buena tarde, compañeros. Buenas tardes. Hasta luego.